sale. Así es el lobo. Así es el lobo. Ya lo conocí. Ya lo conocí. Los conoce uno mejor cuando uno está en la práctica, cuando uno no es nadie en el ministerio. Así fue como yo conocí muchos. Cuando uno no tiene ningún, cuando los lobos no tienen la molestia de disfrazarse. Cuando ya uno está enfrente de muchas cosas, le entran disfrazados. Pero como uno ya los conoce, ya no tan fácil se le cuelan, porque va uno con oídos, con olfato y con los ojos bien puestos. Aprendió. Entonces, eso les dijo el Señor: miren, no se asusten si encuentran lobos, porque yo los voy a enviar a evangelizar. Y yo no les puedo apartar los buenos y los malos, evangelícenlos a todos. A algunos se los van a querer comer, pero no van a poder. Note qué interesante es la escuela. La escuela no es por gusto. La escuela hace expertos. La escuela hace gente entendida. Los improvisados solo a caer van, aunque se les dé una iglesia grande, porque no saben qué hacer. No saben cómo actuar. Por eso el Señor siempre sabe cómo confiar en uno. El que en lo poco es fiel, lo ponen sobre más, después sobre más, después sobre más. Note qué interesante esto. Entonces miren la escuela. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Cualquiera diría: entonces nos está enviando para que seamos comida de lobos. No, eran estudiantes, tenían que aprender. Yo me acuerdo que mi abuelo era muy experto en ganadería y toda clase de animales. Él andaba siempre su navaja aquí, bien afiladita. Cuando alguien tenía un cerdo o un cabro que querían castrarlo, a ver, les decía, les daba un caballo, cualquiera era buen cirujano. De repente, yo regresé de un curso de ganadería y le propuse vacunarle su ganado de gratis. Y me dijo: vaya, está bueno, me dijo, hazme favor. Compró el producto y yo llegué y le empecé a vacunar todas las vacas. Y él mirando. Y de repente me dijo: ¿y aquel cómo lo vas a vacunar? Me dijo, un toro bravo que tenía. Pues hay que botarlo, le dije yo, si no se deja, si es bravo hay que botarlo. ¿Y cómo lo vas a botar, mijito? Me dijo. Porque él lo conocía. Nadie lo podía tocar a ese animal, era bravísimo. Pues hay que mecatearlo. Y me fui, lo agarré y lo pegué al palo, pues. Y ahora me dijo: ¿cómo vas a hacer? Porque el toro era tiraba, pues, eso sí que estaba recibiendo liberación, tiraba espumarajos por todos lados, queriendo comérselo a uno. Pero a mí me habían enseñado una clave. Era de amarrarle un lazo, pero había que aprender. Le puse el lazo en las partes que me dijeron que yo vi que lo hice
con ganado bravo en el potrero, en la finca donde fui a hacer mis prácticas. Y después le dije a mi tío, solo lo va soltando. Y lo jalé y cayó echadito el toro. Echadito, echadito. Ni se movió. Lo agarré, lo vacuné y después dice así. Y como estaba con el lazo en lugares claves donde lo inmovilizó, después le quité el lazo y volvió a ser el mismo. Me dijo, ¿dónde aprendiste eso, mijo? Claro, se aprenden las cosas, hay que hacerlas. Pero no se puede aprender si uno no va a donde saben cómo hacerlo y lo enseñan a uno cómo hacerlo. Y uno lo hace paso por paso. Ese es el magisterio. Bien, yo no le miro mucho fruto al magisterio sin práctica, fíjese. Le miro poquísimo fruto. A mí me gusta enseñar, pero en la práctica, porque así he aprendido yo. Yo he sido autodidacta, muy autodidacta. Todas las carreras las he sacado, no porque me hayan ayudado, sino que yo mismo lo he hecho. Pero así, haciendo las cosas, haciéndolo. ¿Cuesta? Sí. Esos son riesgos. Estos eran judíos y los iban a mandar a los judíos a promover a Jesucristo como el rey de los judíos. Sí sabían que había un profeta por ahí, pero lo bueno era que hicieron algunas señales. Entonces, eso era clave, pero era escuela para los alumnos y señales para los que estaban viendo. Para los corderos o para las ovejas o para los de buena voluntad, y para los lobos también eran las señales. Los lobos tuvieron que ver las señales. Ya se quedaron un poco. Un lobo no con cualquiera, pues a cualquiera asusta si no está armado, si no tiene nada en las manos. Pero si sabe cómo enfrentarlos. Entonces, fíjese, ¿qué más dice? No llevéis bolsa. Imagínese usted, va a ir en medio de lobos. Van a ir en medio de lobos. Son corderos. Eso quiere decir ovejas chiquitas, pues, sin experiencia. Y además les dice, no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decí paz. ¿O hay paz? ¿Verdad? Miren la pregunta que tenían que poner bien atención que les estaban diciendo. A la primera casa donde les respondieron paz, entren ahí. Porque el obrero, y todo lo que les pongan adelante, cómanse. Eso he enseñado yo a mis discípulos. Porque hay discípulos que son piquis. Les ponen una comida y hacen caras. Y a mí no me gusta esto. A mí no me gusta eso también. Yo no como de esto. No. Ahí lo que les pongan adelante.
no a pedir gustos, no a pedir nada. Lo que les ponga adelante, cómanselo. Cómanselo. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Ahora, pero hay que buscar la puerta de entrada a este reino donde el obrero es digno de su salario. Y ya cuando uno está dentro de la puerta donde el obrero es digno de su salario, puede irse despegando del otro donde tiene que sudar. No digo dejar de trabajar, sino que sencillamente la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cambia uno de economía, cambia uno de reino. Pero ¿sabe cuál es la entrada? ¿Sabe cuál es la puerta de entrada al trabajo de un obrero del reino? Una casa donde haya paz. Media vez entró ahí, ya encontró la puerta. Entonces va a aprender cómo comportarse en la puerta del reino. Y va a empezar a ver que las cosas que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas no es ni necesario pedirlas, ni necesario exigir nada. Lo siguen a uno sin que uno las busque. No hay necesidad de buscarlas. Lo siguen. Por eso cuando usted ve que una persona encontró la puerta de entrada, va a ver que de repente Dios lo va a empezar a bendecir, y a lo mejor está trabajando en el mismo lugar, pero Dios lo va a empezar a bendecir. ¿Por qué? Porque entró en otra dimensión, sin darse cuenta, por la puerta de una casa donde hay paz. Son las puertas del reino, hermano. Pero hay que saber entrar y hay que saber salir, porque eso es lo que dice la Biblia. Pues entra uno a una casa donde hay paz y uno lleva la discordia. Entonces lo más seguro es que lo echen a uno de ahí, ¿verdad? Porque uno es el agente, el zancudo que lleva el dengue. Entonces, no. Entonces hay que aprender a entrar y a salir, dejando atrás el mensaje y los servicios del reino. Y cuando haya que salir, pues hay que hacer una retirada ordenada, respetuosa, apropiada. Yo me acuerdo de mi hermano en Cristo, que es evangelista muy conocido, pero cada vez que regresaba de viaje y le tocaba predicar en la iglesia allá en Guatemala, contaba qué le daban de comer en cada lugar que había visitado. Y yo decía, no quiero frijoles, quiero American Foods, decía, cuando iba a Estados Unidos. Se le empezaron a cerrar las puertas. Eran comentarios graciosos, todo el mundo le aplaudía, se reía, porque hacía unas caras, hermano, y era tanta gracia, era gracioso. Pero esos comentarios le cerraron las puertas en muchos lugares. Porque hay que comerse lo que le den.
A mí no me gusta el café helado. A mí no me gusta el café caliente. Pues échale un poquito de agua, pues tranquilo. Espérese que se enfríe. Aleluya. Pero no diga nada, nada. Cuando ya no tenga que platicar, tenga la capacidad de quedarse callado. Y como es siervo de Dios, lleva su Biblia, con permiso. No diga, ya no tengo más que hablar, ¿verdad? Con permiso, retírese a donde le asignaron para dormir. Y vaya a dormir, aunque sea, aunque no lea la Biblia, vaya a dormir, pero no hable nada. Porque lo primero que uno hace es empezar a hablar de la gente cuando uno no tiene mucha cultura en el reino. Cuando uno ya ha aumentado su nivel cultural en el reino, pues ya no habla uno del mal de la gente tan fácil. Ya sabe uno cerrar el pico, pero cuando el pico se le abre a uno, hay que irlo a abrir, pero para roncar, aunque sea. Sí, sí. A mí me pasó muchas veces, muchas cosas que comete uno, errores que comete uno y aprende uno de la experiencia. Ahora, toda la experiencia que Dios nos ha permitido capitalizar en estos 45, 46 años de ministerio es de ustedes. ¿Para qué van a llorar otra vez lo que yo ya lloré? Salvo que no lo quieran. ¿Cómo es que se duplican los maestros? Porque hay alumnos que quieren ser maestros. ¿Cómo es que dejan de ser alumnos y se convierten en maestros? Porque quisieron ser maestros. Es diferente ser alumno a ser maestro. En capacidad, en calidad, en honra, es diferente. Uno mira diferente a su catedrático que al compañero que está a la par tratando de alargar para copiarle a uno o uno a él, ¿verdad? No, ese es igual que yo, pero poco a poco, si uno quiere ser maestro, hay que saber ser alumno. Y se vuelve uno maestro. Aprende uno. A veces tiene que llevar unos buenos sustos y experiencias, pero hay que hacer el intento, ¿no? Hay que hacerlo. No el intento, sí, hay que hacerlo. Ahora, nadie lo puede hacer por usted. Si usted sigue al paso que vamos, bueno, algunos han caminado más que otros. Entonces, si seguimos a esto, usted se va a mantener toda la vida igual. ¿Cómo cambia si no va a ir si no va a hacer otra cosa que oír? Ah, hermano, pero por el oír viene la fe. Pero ¿para qué la quiere si no la usa? Entonces lo más seguro es que no le va a venir la fe porque nunca la va a probar a ver si le funciona. ¿Para qué? Note usted estos puntos, es la metodología del reino. Es la metodología del reino. No hay otra. Esta es la metodología. Mire, el Señor no vino a enseñar cosas estrambóticas. No, sencillo. Con la sencillez se sentaba en una piedra y se ponía a enseñarles. Les enseñó cómo dormir sin almohada. Les enseñó cómo era no tener y cómo era tener. Porque en el reino, al que es fiel, al que es justo, le dan, pero tiene que saber administrar lo que le dan, porque no es para él que se lo dan.
es el negocio del reino, es la abundancia del reino. Sí, cierto, el obrero es digno de su salario, lo que necesita, pero el mismo reino lo regula. Si no aprende eso, cuando mire algo grande, se va a dejar ir. O le va a poner su amor. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Se va a enfermar antes de tener el éxito en Dios. Y con muchas enfermedades. Entonces note cómo es. Esto es hermoso. Y llego yo a la casa de los hermanos, digamos, yo soy el alumno, ¿verdad? Y les pregunto, ¿hay paz? Si me dicen, hay paz, ellos sabrán por qué me dijeron hay paz. Yo entro ahí. Ya entré al reino y no me di ni cuenta. Entré a una casa, pero ahí empieza a funcionar el reino. Ellos empiezan a oír el mensaje que yo traigo. Y como consecuencia del mensaje que yo traigo, ellos van a ver cómo me atienden, porque saben que uno tiene que comer. Sobre todo estos 70 no llevaban nada en las manos, nada. Pero tampoco va uno a cualquier casa y entra, ¿verdad? Y se sienta a la hora del almuerzo y a la hora de la cena a otra casa, a la otra del desayuno a otra casa. No, ese se llama, ese, si no trabaja que no coma. No, es que el obrero es el digno de su salario. ¿Sí? No es el vividor. El vividor del evangelio, no. Ese que visita solo a los que tienen dinero para ver cómo se los quita. No, eso lo que hay que hacerles es verles el hocico y la cola. Esa es la clave para identificar un lobo. ¿Sí? ¿Saben por qué? ¿Por qué el hocico? Oiga, los que hablan. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No le pida al DUI, no le pida al DUI. Perdone, señor, ¿usted es cordero o es lobo? ¿Podría enseñarme su DUI? Lo más seguro que el DUI va a decir cordero. Pues sí, es un engaño viviente. Es un engaño viviente. Y va a tener la foto disfrazado de cordero, que le va a decir la verdad. No se la va a decir. Tiene que oírlo. Porque es inevitable que uno hable de otra cosa que no sea la abundancia del corazón. Por eso es que cuando uno ya no tiene que hablar algo adecuado, hay que irse a roncar mejor. Va a hacer cualquier otra cosa, pero no hablar. Porque va a dejar saber su humanidad, y su humanidad siempre deja que desear. Mire pues. Entonces, la otra cosa que hay que verle al lobo es la cola. ¿Y qué es eso de la cola? Es ver su trayectoria. Por eso los jóvenes, cuando se quieran casar, jovencitas, jovencitos, miren esas dos partes. No se ahoguen como los tecomates cuando uno los mete entre la pila para llenarlos, ¿verdad? Ya llenó un tecomate usted, cualquier recipiente con boca reducida, hace, ¿verdad? Sí. A veces la persona, uno de los dos, habla y nunca se calla. Entonces no deja hablar al otro. El que es sabio
se calla para oír qué habla el otro. Y aunque quiera hablar una hora, que le dé, pues, que le dé, que ahí le va a decir quién es, sin que usted le pregunte nada. Nada. Entonces hay que verle el hocico, porque es lobo, ¿no? Y hay que verle la cola, hay que verle qué trae atrás. En corto tiempo es difícil que alguien pueda cambiar de conducta. Hay que ver quién es, cuáles son sus orígenes, qué ha hecho y qué ha dejado de hacer. Así se conocen los lobos. Es el examen del lobo, el examen del hermano lobo. ¿Qué hermano? Esos no son hermanos, hombre. Son los hermanos de San Martín de Porres, pero de nosotros no. Los lobos no son nuestros hermanos. ¿Oyó usted ese poema del hermano lobo? No. Hay un poema. Vaya, mire, en cualquier casa donde entréis, primeramente decía, paz sea a esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Lo primero que va a empezar a llevar usted a las casas, a la casa que va a visitar es paz. Si le dijo la verdad el del dueño de la casa que hay paz, la paz suya se le va a añadir a él. Y seguramente la paz de él también se le va a añadir a usted. Esa es la forma de multiplicar la paz. Esa es la forma de dar frutos. Los frutos no salen aunque uno haga fuerzas, hermano. Y que salga el fruto del amor. Lo más seguro es que la cara que va a hacer no es de amor. Que salga el fruto del gozo. Aunque pidan allá enfrente, cante con gozo. Pues ¿de dónde saco si no tengo? Si esto es una inversión. Si usted quiere que lo amen, ame, siembre, porque nadie cosecha si no siembra. Es que aquí no hay amor, siembre pues. Si mira la tierra sin amor, siémbrela por el amor de Dios, siémbrela. ¿Qué hace uno si llega un campesino como yo? Si tengo un pedazo de terreno que no tiene nada, es una buena oportunidad para sembrar, ¿no? Vi un terreno yo allá, del terreno de mi abuelo. Nosotros no teníamos terrenos planos. El terreno donde sembrábamos eran laderas. Pero ese pedazo era plano, era como el tamaño de este templo, hasta allá el parqueo. Entonces yo, como lo vi que no lo estaban usando, le pregunté a mi abuelo si lo podía usar para sembrar frijol. Y me dijo, sí, mijo, sí, agarrarlo, trabajarlo. Y empecé a sembrar frijol. Mire, me saqué unas cosechas de ahí. Frijol para todo el año en la casa y todavía sobraba. Si hubiera preguntado, ¿y por qué no hay frijol aquí? Pues hay que sembrarlo. ¿Y cómo va a salir el frijol solo? Pues así es el amor, hermano. El amor no se da.
El amor hay que sembrarlo por el amor de Dios. Hay que sembrarlo con hechos reales. Aleluya. Ya se puso serio usted, ya se pusieron serio, ya perdí las elecciones yo para la próxima. Ya, eso sí. Pero bueno, mire pues, si esa casa no es digna, no se preocupe que su paz no se va a perder. Cuando usted note que no es digna, que no es un ambiente apropiado, salga. Y la paz que usted lleva se va a volver a usted. Yo recuerdo que cuando el hermano G. Ávila iba a hacer una campaña en Guatemala, fueron a hacer precampañas, vino un ejército de evangelistas, mujeres y hombres, puertorriqueñas y de otros países, a hacer precampañas en todos los pueblos de Guatemala, con todas las iglesias de los pueblos. Resulta que había un lugar a donde a mí me invitaban todos los años a ir a hacer 3 días de campaña. Eran amigos míos, era amigo el pastor, siempre me invitaba. Y era un lugar precioso. Yo trabajaba en la compañía y visitaba ese lugar también, porque era un lugar donde había una gran mina. Estaban explotando zinc ahí. Y en la orilla del lago de Izabal, cerca del Río Dulce. Había una gran mina ahí, había mucho dinero. Pero mucho dinero, porque esa mina o esa empresa pagaba lo que pagaban, el sueldo de Europa lo pagaban ahí, y uno podía hacer, la gente que trabajaba ahí, podía hacer las horas extras que quisiera, de día y de noche. Ahí habían hoteles de 4 y 5 estrellas, habían restaurantes de 5 estrellas también. Era un pueblecito. Cuando la evangelista vino a hacer la precampaña, los pastores estaban muy bien económicamente, porque sus ovejas estaban ganando bien, daban ofrenda, diezmaban, estaban muy bien. No fue ni un solo pastor a la precampaña, ni uno, a la primera reunión y cuando ella de todos modos se fue al parque, a donde había convocado, no llegó ni uno. Entonces predicó ahí en el parque, sin gente, solo con la gente que estaba pasando ahí. Predicó ahí en el parque, después se quitó sus zapatitos. Así chiquititos los zapatos. Se los quitó y los sacudió. Y se fue. ¿Sabe usted que 3 meses después cerraron la mina? Y ese lugar se volvió un desierto. Prácticamente un desierto, porque hasta los peces. Es un gran lago, hermano, conectado con el mar a través del río Dulce. Es un gran lago. Es una belleza. Habían pescadores ahí, cantidad de pescadores que sacaban todos los días, pero grandes pescas. A partir de entonces los peces se retiraron. Hasta los peces se retiraron. Cuando yo fui la última vez que fui ahí,
Fui a encontrar que el hermano ya no pudo terminar el templo. No le puso ni siquiera zarandas en las ventanas. Había un zancudero, hermano, que era jamás visto, algo jamás visto, sobre los niños. Y las mamás con los pañales haciéndoles, y aquel calor y aquello tan desesperante. Y yo predicando, hermano, mire, esos 3 días para mí fueron fatídicos, porque la gente no ponía atención. La mitad de la gente, o menos de la mitad de la gente había, porque era la nativa. Los empleados de la mina se fueron. Se fue todo. Y solo pescaban los santos verdaderamente cristianos que se quedaron ahí, los pescadores, porque en la noche les revelaban dónde tenían que tirar la red. Los demás se quedaban sin comer. Esa jovencita sabía cómo responder al que no recibe la palabra, ¿verdad? Pero seguramente los que, si hubieran recibido la palabra, aunque estuvieran prósperos, ¿cómo se hubiera puesto eso? Fíjese, me contaba el hermano pastor que cuando la milpa se venía, esas siembras eran, pero lindas, hermano. Pero después de eso, ya cuando iban a empezar a dar sus lotitos, se venía un huracán, una tempestad, una tormenta, y las botaba, o una sequía, y se quemaban. Ni siquiera racimos de bananos los tumbaba el aire. Ya no había nada. Era increíble ver aquel lugar que lo vi años antes. Ahora, verlo convertido en una tristeza. Así es, así son los hijos de Dios. Cierran o abren el cielo. Elías cerró el cielo 3 años y medio. Pero Elías era un hombre como nosotros. Lo que pasa es que nosotros no hemos entrado ahí. Nunca hemos tocado una puerta para preguntar si hay paz. Nunca nos hemos preocupado de llevarle algún mensaje, de quedarnos un rato ahí, de ver cuáles son sus necesidades y orar por ellos. Nunca lo hemos hecho. De una manera entendida, pues. Buscando las puertas del reino. Las puertas del reino hay que hallarlas, hermano. Hay que encontrarlas. Usted puede imaginarse venir a un país en guerra sin encontrar una puerta por donde entrar. ¿Quién estaría pensando en El Salvador en oír el Evangelio? Sé que había un montón de iglesias. A un externo joven, sin nada, no, se abrió una puerta. Mires, en esto se convierten las cosas cuando uno entra por la puerta correcta. En estas cosas así. Yo no estoy tratando que usted sirva a Dios a la fuerza, no, hermano. Yo estoy tratando de que usted sea un maestro como yo fui enseñado a ser un maestro. Que usted se multiplique. Ese es el avance del Evangelio, así es como avanza. Pero el que llevó el mensaje jamás va a ser el mismo. Cada vez que yo cambié de posición, por ejemplo, me invitaron a trabajar con niños recién convertido. Cuando salí de ahí, salí convertido en el superintendente de 1000 niños.
más de 370 maestros. Era el jefe de ellos. ¿Por qué el jefe de los hijos de los que habían estado comenzando la obra esa? Porque de alguna manera entramos adecuadamente. Y después me fui de pastor, dejé 2 pastores formados y dejé una iglesia y ya me mandaron para acá. Pero también la puerta estaba abierta aquí. Se abrió. ¿Cómo? No es un patrón común, hombre. Es que media vez uno entró al reino, se puede uno mover ahí hasta que el río de Dios lo lleva a su voluntad. Pero cada vez que uno aprende, tiene una experiencia diferente, cambia todo para uno, cambia su entorno, cambia todo. Todo cambia. Pero si nos quedamos como estamos, como alumnos, nos vamos a ir de la tierra como alumnos. Pero de otra manera no se puede aprender sino haciendo. Aquí era una práctica. Fíjense, esta era una práctica. Pero ¿cómo creen que regresaron? Dice que regresaron gozosos. Deja el gozo a un lado. ¿Qué dijeron? Señor, le dijeron al Señor, aún los demonios se nos sujetaron en tu nombre. ¿Qué pasó con ellos? Un ascenso. De ahí en adelante los demonios desobedecieron, a los fieles desobedecieron cada vez más. A Judas ya no, pero a los demás. Mire a Pedro, mire a Juan, mire a todos ellos. Si ellos no sabían echar fuera nada, si ellos no sabían nada, si ellos lo que sabían era pescar. Pero después de ese viaje, ¿qué pasó? ¿Cómo regresaron? Regresaron encima de la autoridad de los demonios. Eso para ellos fue tremendo. Yo no sé cómo fue que se me abrió, pero a mí se me abrió la autoridad sobre los demonios cuando yo entendí que tenía cosas en mi vida interna que no se expresaban en mis miembros. Es decir, no salían, no las dejaba salir, pero que habían cosas que no eran agradables a Dios. De repente un mensaje llegó a mí grabado, hermano, grabado. Y yo tomé una determinación. Dije, hasta aquí, estas cosas se van. Ahí comencé a recibir liberación. Me tardé como 5 o 6 años recibiendo liberación. Pero ya jamás volví a ser el mismo. Ni siquiera ese hotel donde estaba durmiendo, que andaba de viaje, yo era viajero, ni cuando entré a ese hotel, entré con todas esas cosas. Cuando salí, las cosas que me afectaban, que yo sabía que me afectaban y que tenía conciencia, ya no las llevaba en mi maleta. Ya no las llevaba. Salí diferente. Salí como vinieron estos. Entonces yo tengo que recibir liberación. Sí. Eso me dijeron, eso sí. 5 años. Pero de ahí para acá se ha caminado mucho, hermano. Hemos caminado mucho, hemos visto muchas cosas, hemos llevado el evangelio, diría yo, sin exagerar, bueno, digamos miles, pues, pero yo creo que más.
más. Son 46 años. ¿No? ¿Cuántos tenemos por ahí? Eso, por ahí. Es 45 años de predicar el Evangelio. Yo ya estaba con los niños cuando él nació. ¿A cuántos? Donde cuando voy a Estados Unidos de repente me encuentro con familias enteras. Hermano Isaac, ya ni los conozco, hermano. ¿Se acuerda? Yo soy aquel que le daba lío ahí en la escuela dominical. Empiezo a bajar las fotos, ¿verdad? Y pues sí, ahí están. Soy pastor en tal lado, soy director de alabanza, soy hasta el niño Lema. Había un niño que era el campeón para hacer la vida imposible en la escuela dominical. Le faltaba un bracito. Nació sin el bracito de aquí. Cuando todos estaban adorando, los niños llorando, él se iba a parar él al brazo derecho, se iba a parar a la silla esta vez. La fila era larga. Se paraba y les ponía a la altura de la cara y a todos les pasaba dando. ¿Sabe una cosa? Que el niño sin el brazo es uno de los mejores bajistas que hay hoy. ¿Cómo lo toque? Pero es un bajista excelente. ¿Dónde comenzó todo? Ahí. Con los niños. ¿Cuántos habrán comenzado? Solo aquí tenemos 40 años de estar ya. En noviembre ahorita, 38. 85. Sí, 38. Está bien. 38 años de estar predicando aquí en El Salvador. ¿Cuántos habrán oído el mensaje? Si usted me dijo cuántos se han ido para Estados Unidos ya nacidos de nuevo, ya preparados para Europa, para todos lados del mundo. Hay muchísima gente, hermano. Vaya, mire, agarremos algún otro, un último. Bueno, ya el tiempo se nos fue. Posada ahí en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Este trabajo no es una vergüenza, porque uno no le pide nada a nadie. El reino genera sus gastos. Y si no, estaríamos subsidiando a Dios. Y Dios no es, el reino de Dios no es subsidiado. Él es el que le provee a todos. Así es. ¿No? Con eso termino. Mire, yo tenía un buen trabajo. Todavía estaba en mi trabajo secular con una multinacional. Y ya me mandaban de vez en cuando a predicar. Y de repente me llamó un pastor que fuera a predicar a su iglesia y fui a predicar, prediqué, estuvo muy bonito, de acuerdo yo, estuvo bonito. Y cuando salí me dieron un sobre de ofrenda. Y yo les agradecí la ofrenda, pero según yo no la necesitaba. En la puerta había un buzón de sobres de diezmos, la puse ahí. No tenía la capacidad, la sencillez de recibir lo que Dios me estaba dando a través de los hermanos, porque tenía lo necesario.
Todo eso se acabó. Es que el Isauro que ustedes ven ahora no es ni la sombra de lo que fue. No, 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 no. Lo deshacen a uno y lo hacen de nuevo cuando uno se empieza a dar. Así que, hermanos, el reto no es, mire, vayan, hombre, para que la iglesia crezca. No, no, no. Los que tienen que crecer son ustedes. ¿Qué me saco de tener ya una iglesia de gente que está zumbando, hermano, como de aquellos chicotes a la orilla, alrededor de las lámparas, hermano, por el amor de Dios, sin saber dónde está su mano izquierda y su mano derecha, sin saber escoger entre el bien y el mal, sin saber discernir nada? ¿Para qué? ¿Cuál sería el objeto del evangelio? El objeto es que usted crezca, que usted se haga un maestro, pero no se puede hacer de otra manera. No hay otra fábrica, otra manera de fabricar maestros, sino en la práctica. Así que me gustaría que para los próximos jueves usted ya trajera algo configurado. Si no lo quieren oír en su casa, pues haga alguna, ¿cómo se llama? Una dinámica que unos comparta, que otro comparta otro poquito, que otro comparta siempre el tema, ¿no? El tema. Pero tiene que avisar al hermano Napo. Hay que nombrar algún equipo que recibe esos datos, hermano, para que se puedan mandar los temas a donde se van a mandar, para que lo estudie usted y le dé a cada uno en la casa, si va a darlo con su familia, una partecita del tema para que hable. Los que son cristianos, ¿verdad? Los que no, pues lo bueno sería que usted les compartiera el tema, ¿verdad? Y mejor si usted lleva la paz. ¿Sí? Si usted lleva la paz, esa casa va a ser una casa de paz. Vamos a prepararnos para ofrendar, hermanos, y nos vamos. El tiempo se acabó. Tome muy en cuenta esto de hoy. Esta es la forma. Si no, no hay otra. Esta es la metodología del maestro de maestros. Si la ponemos por obra, usted en poco tiempo va a ser otra persona, completamente distinta, productiva, va a generar pensamiento, va a generar un abanico de bendiciones para todos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice las ofrendas de tu pueblo, bendice sus manos. Señor, nos has dado el privilegio de bendecir. Tú nos hablaste expresamente y nos dijiste: bendiciendo te bendeciré. Yo vengo a pronunciar palabras de bendición sobre las manos, sobre la economía de tu pueblo, Señor, sobre las fuentes de donde toman su sustento. Padre, que toda esterilidad vaya al abismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermano.